Bienvenidos al seminario web. Ha entrado como asistente en modo de solo escucha. I1 e I2 serán distintas en magnitud y fase. ¿Qué es lo que me puede generar una falla interna? La falla interna, lo que me va a generar, pueden ser fallas eléctricas, causando un grave daño, desbalance en las corrientes y voltajes, y pueden ser fallas incipientes, las cuales son fallas menores y se van desarrollando lentamente. Tenemos las fallas externas. Las fallas externas nosotros las vamos a poder tener en el cual existe la falla afuera de los TCs que nosotros utilizamos para proteger el elemento y observaremos las mismas condiciones normales que fueron las que presenté desde el principio, pero todo el desfase que existe dentro de los fasores existirá a 180 grados una de ellas, dando propicio a que existe la falla externa. Es decir, existe una cantidad admitida de no operación comprendida dentro de I1 e I2, y estas cantidades pueden ser las pérdidas naturales del transformador, las corrientes naturales de fuga del propio sistema. Existirán condiciones de saturación de los TCs, que son corrientes muy altas, por lo tanto la diferencia es imposible de mantenerla en cero. Al existir una falla externa también es de importancia debido a que se deben de despejar adecuadamente. Una falla externa se puede convertir en una falla interna, con lo cual empieza a tener un estrés mecánico y eléctrico el transformador, lo cual se puede, como comenté, convertir en una falla interna. Y debemos de reducir el tiempo de esta falla, es decir, poder mitigarla en el tiempo posible, para que esto no cree que el transformador empiece a tener una vida útil más desgastada. Tenemos posteriormente la bobina de restricción. Esta bobina de restricción es la bobina de operación que trabaja en proporción a la diferencia de las corrientes de I1 e I2. Entre mayor sea la magnitud, su acción es más acentuada, es decir, mayores los efectos que vamos a tener. La bobina de restricción está formada por dos partes. Una que es atravesada por una corriente proporcional a I1 y la otra que será por I2. Al estar en el punto medio de las dos mitades, nosotros tendremos que la corriente o la bobina de restricción tendrá esta fórmula. Esta fórmula es la que nosotros utilizaremos para poder determinar las pendientes y las características conforme se vayan configurando los relevadores. Cuando tenemos estos valores, tendremos que pasar a la característica diferencial. Esa curva que tanto nos ayuda a visualizar en qué punto es en el que estamos y que debemos de probar en los diferenciales de transformador. En la curva que se va a generar de acuerdo a los ajustes y que vamos a determinar dónde se encuentran estos valores calculados por el relevador. Recordemos que el relevador no mide, calcula. Y saber si está dentro del punto que requiere para las condiciones del sistema diferencial y que deberá de operar. ¿Qué es lo que debemos de tener en consideración? Que dentro de esta característica o esta curva, lo que nosotros vamos a tener es una región de no operación y una región de operación. Ahora bien, ¿por qué existe la región de no operación? Como bien podemos observar, existirán discrepancias en las relaciones de transformadores, existirán errores en los transformadores y tendremos que mantener un margen. ¿Esto por qué? Porque sabemos que existen corrientes naturales de fuga, con lo cual nosotros debemos de considerar que esta curva debe de tener cierto porcentaje de inclinación para poder realizar la coordinación. Ahora bien, si nosotros observamos esto, podremos determinar o podremos saber que existe como una zona 1, zona 2 y zona 3. Esto hablando en el sentido de que la zona 2 será la primera pendiente que tenemos, la zona 3 será la segunda pendiente que tengamos, es decir, pendiente 1 y pendiente 2. Para calcular estas pendientes deberemos de considerar ciertos aspectos. Por ejemplo, calcular la corriente de operación.
Para calcular la corriente de operación tendremos que considerar ciertos aspectos como, por ejemplo, el porciento de error de los TCs, más la diferencia entre las corrientes de excitación, para poder tener un valor. Los parámetros para poder calcular la pendiente será un rango máximo en los cuales los cambios de taps del transformador de potencia, automáticos o manuales, y no deben de exceder más del 10%. Así también el porcentaje de error por tap, que no exceda más del 5%, y el error debido a la saturación de los TCs en fallas externas. La pendiente 1 tendremos una inclinación entre el 15 y el 30%, y la pendiente 2 estará dentro del 55 y el 80%, hasta a veces 90% que se han ajustado. No existe tiempo de retraso para evitar que sea una función instantánea. Ahora bien, debemos de pasar a las conexiones de un relé diferencial. Todo esto nos lleva a que la conexión determina el desplazamiento angular entre el voltaje primario y el secundario. El desplazamiento angular depende de las conexiones del transformador, de la carga y de la impedancia de las bobinas. La A mayúscula, que tenemos aquí será el voltaje del primario. La A minúscula será el voltaje del secundario. Esta conexión que nosotros tenemos, que es conocida como delta o triángulo y estrella, es la conexión de alta. Posteriormente, lo que nosotros tendremos que hacer es realizar una conexión en el secundario opuesto a lo que tenemos en el primario. Si nosotros tenemos delta en el primario, tendremos que hacer fase A, fase B, fase C, y si te das cuenta, cada una de ellas, sus no polaridades están conectados para llegar a un punto neutro. Entonces estaremos conectando en el lado de baja en estrella. En el lado de alta de estrella, que es justamente el lado de baja, si te das cuenta, tendremos que realizar una conexión delta en el cual prácticamente la polaridad de la fase A entra a su no polaridad de fase B, la polaridad de fase B entrará a la no polaridad de fase C, y la polaridad de fase C y cada una de estas estarán siendo llevadas hacia el relevador, el cual nosotros tendremos que conectar. Ahora bien, el desplazamiento angular se le conoce como un grupo horario, debido a que siempre es un múltiplo de 30 grados, y se ubica como si fuera un reloj de pared. Entonces, si BA, que es el voltaje de fase A, se ubica a las 0 horas, el voltaje de baja se ubicará sobre cualquiera de las 12 horas que nosotros tenemos dentro del reloj. Esto nos lleva a que existe este desplazamiento angular y tendremos nosotros que utilizar una tabla en la cual podamos detectar cuál es la conexión que nosotros tenemos para cada uno de los transformadores que existen y que vamos a poner en marcha. Ahora bien, dentro de los dentro de los transformadores más comunes que pudiéramos encontrar, existen conexiones delta estrella con un 1. El 1 recordemos que es 30 grados y este es el desplazamiento que existe. Clock phase vector, que es el vector con referente al reloj, que es 1. Y nosotros tendremos que considerar 30 grados de desplazamiento. Otro de las conexiones también más comunes es prácticamente el delta estrella 11, que existe también 30 grados o pudiera llamarse 330 grados, que es el vector con referencia al reloj, y existe un desplazamiento de menos 30 grados. Entonces nosotros debemos de considerar este tipo de conexiones para que nosotros podamos realizar las pruebas hacia el relevador. ¿Se debe de filtrar la secuencia 0? Sí, en cada una de ellas, y si te das cuenta, estará aquí el filtrado dependiendo de cómo sea la conexión, y si existe una delta, sabemos perfectamente que la secuencia 0 queda atrapada dentro de la delta. Ahora bien, dentro de las conexiones DY1 y DY11, que serán las más comunes, nosotros debemos de considerar si es adelantado
o si es retrasado cada una de estas condiciones, dependiendo del grupo horario que tengamos y de acuerdo a cómo es la funcionalidad del relevador que pueda detectar este desplazamiento. Ahora, nosotros bien sabemos que existe un viejo método y un nuevo método. ¿A qué me refiero con esto? Que en los viejos relevadores, la compensación de ángulo y fase era realizada con transformadores externos, es decir, el realizar la interposición de lo que acabamos de ver anteriormente, de la parte del primario, hacer el opuesto en el secundario. Entonces, si nosotros teníamos en el lado de alta, lo tenemos en delta, en el lado del secundario tendremos que conectar en estrella. Si en el lado de baja, que está conectado en estrella, tendremos que conectar en el secundario en delta. Los relés modernos, los microprocesados, realizan la compensación electrónicamente. Es decir, se puede realizar la conexión estrella-estrella en ambos devanados. Esto nos facilita muchísimo, porque la conexión estrella no tiene complicaciones. Las complicaciones vienen cuando no conocemos o no sabemos cómo realizar una conexión delta, o en ocasiones que tenemos que hacer una conexión en zigzag, o una conexión de delta abierta. Todo este tipo de conexiones que involucran la parte de llevarlo hacia tu equipo de prueba, en ocasiones es lo que complica. Entonces, esta parte de conectar en estrella, ambos devanados y que la compensación se realice electrónicamente, nos ayuda bastante. Los nuevos relevadores ya contemplan la amplitud y la corrección vectorial. Simplemente es proporcionar la información. Ahora bien, ¿a qué nos vamos a enfrentar cuando estemos realizando las pruebas de la 87T? Una, la energización del transformador puede ser evaluada como una falla interna. ¿Qué se refiere? Cuando el transformador es energizado por primera vez, una corriente transitoria de magnetización o corriente de excitación puede fluir, que es prácticamente la corriente inrush, y el relevador puede evaluarla como una falla interna. La energización se empieza por el lado de alta o primario, debido a que la magnetización del núcleo existe y empieza a desequilibrar la protección diferencial y haciendo que opere. ¿Qué más pudiera provocar los efectos de inrush? También sabemos que fallas externas pueden provocar el efecto inrush. Transformadores fuera de fase en la sincronización cuando tienes prácticamente generación en la parte de atrás. ¿Y qué es lo que provoca el inrush? Provoca daños de aislamiento, provoca huecos de tensión temporales en el sistema eléctrico de potencia. Los relevadores poseen ya algoritmos para en caso de detección de la corriente de inrush y puedan bloquearlas. Existen diferentes métodos, que puede ser detección por fase, detección de 2 o 3 fases, o el promedio que pueda existir. Dependiendo de la marca que nosotros tengamos, será prácticamente el algoritmo que pueda ser utilizado en ese relevador de protección. También otro de los efectos a los cuales nos enfrentamos es la saturación de los TCs. En la saturación de los TCs nosotros consideramos que el comportamiento ideal del TC debe de ser lineal, pero en ocasiones no existe este comportamiento. ¿Por qué? Porque en ocasiones existe una mala selección del TC por las relaciones de transformación. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos ante fallas externas, existe un alto desequilibrio dentro del TC. Este alto desequilibrio lo que puede provocar es que la falla externa, al saturarse el TC, el relevador no puede, la señal que recibe el TC y obviamente el relevador que depende de la medición o de la información que tiene el TC, al estar saturado, el relevador no puede evaluar correctamente esta información y la puede considerar como una falla interna. Es decir, moverse a la región que nosotros hemos visto previamente, que es la región de operación. Ahora bien, vamos a pasar a un punto que son los relevadores diferenciales de transformador que existen dentro del mercado. Dentro de estos existen diferentes marcas. Vamos a encontrar en el mercado diversas marcas con diferentes tecnologías. Vamos a estar definiendo van a estar ellos definiendo sus algoritmos, sus propias características y sus parámetros que deben de ajustar para la función diferencial. Una parte difícil para todo ingeniero de protecciones es entender esa filosofía de esa marca y cómo muestran
o cómo se utilizan los datos. Me refiero a que en el ámbito de protecciones estamos acostumbrados en ocasiones a ciertas palabras que son muy comunes. Cuando nosotros nos enfrentamos a nuevos relevadores, los relevadores a veces utilizan ciertas abreviaciones o ciertas palabras que nosotros en ocasiones no conocemos o que no estamos acostumbrados, y eso es lo que nos hace a que no tengamos unas pruebas exitosas o que estemos dependiendo de revisar el manual constantemente. La interfaz del usuario cambia, y si cambia, nuestra perspectiva de ver la información va a ser diferente. Es decir, estamos acostumbrados a ciertos softwares. Si empiezas a conocer varias marcas, lo que empezarás a observar será que obviamente cada una de las marcas en sus softwares estarán presentando la información de diferente forma o en diferentes aspectos que debemos de revisar dentro del manual. ¿Qué tenemos también? ¿Te acuerdas de la bobina de restricción que mencioné? Bueno, para poder hacer el cálculo de la corriente de restricción, se utilizan diferentes fórmulas. Esto para poder dar cierta estabilidad, cierta eficacia dentro de cada uno de los relevadores. Por lo cual el modelo del relevador A podrá utilizar la fórmula mínimo. El relevador modelo B podrá utilizar el máximo. El relevador C podrá utilizar el promedio. Existen otros relevadores que existen la suma. Entonces, prácticamente por cada una de las marcas existentes existirá una fórmula que ellos consideran que es la mejor para poder adaptarse a las pruebas que deben de tener bajo la función de protección de transformador. Tenemos, por ejemplo, dentro del relevador ABB, que en el manual, si nosotros buscamos, esta es lo que nos va a presentar ellos. Entonces, nosotros podemos observar que si vemos la corriente diferencial debe de ser igual, y aquí está la fórmula. Nosotros observamos que la corriente vías, que es prácticamente la corriente de restricción, aquí existe, tendrá este algoritmo o esta fórmula que nosotros tenemos que considerar. Los relevadores Siemens de igual manera consideran diferentes condiciones para poder calcular la corriente de restricción. Si te das cuenta, las curvas empiezan a ser un poco más alargadas o, dependiendo del relevador, se pueden ser más cortas. ¿Esto por qué? Porque pueden ser adaptativas para las corrientes de restricción que existan y con eso poderle dar mayor sensibilidad al relevador. Los relevadores CEL es calculado bajo este método, donde K puede tomar el valor ya sea de 1 o de 2. Y existen dos pendientes en los cuales nosotros vamos a tener dos puntos de quiebre para poder realizar la curva. Tenemos Beckwith. Dentro de Beckwith, de igual manera, la corriente de restricción es calculada bajo esta fórmula y nosotros tendremos que considerarla para poder realizar las pruebas. General Electric será el máximo D y nosotros tendremos que considerar el punto de pick-up, los puntos de quiebre 1 y 2, lo que es la pendiente 1, lo que es la pendiente 2, su zona de operación, su zona de bloqueo, perdón, y su zona de operación. Entonces, para poder cambiar un poquito la dinámica, lo que voy a mostrarles a ustedes es, agradeceré que puedan contestar. Dentro de su pantalla observarán una encuesta y les estaré pidiendo de favor que contesten cuál es el relevador que más están utilizando dentro de su ámbito de trabajo. Vamos a dar 20 segunditos para que empiecen a contestar y podamos observar. Llevamos el 42% de votos. $65 de votos. Listo, vamos a cerrar. Y lo que yo observo dentro de
las respuestas es que el 46% de las personas mencionan que ABB es el relevador que más utilizan. Posteriormente estarán utilizando con un 34% Schweizer, es decir, Cell. 29% estarán con Siemens y 26% estarán utilizando General Electric. Muchísimas gracias por sus respuestas. Ahora bien, vamos a pasar hacia las pruebas a los diferentes relevadores diferenciales. Relevador Beckwith. Utilizamos un relevador Beckwith M331 para poder realizar las pruebas. Dentro de sus funciones está de protección de dos devanados. Tenemos la porcentual, que es 87T, y vamos a tener la instantánea, que es 87H. De igual manera, considera una función de restricción de armónicos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Dentro de los software que nosotros vamos a utilizar para poder parametrizar el relevador será el software IPS-COM de la M3300 de la serie, y es el que vamos a utilizar para poder configurar el relevador. Equipo de prueba. Utilizaremos este equipo de prueba para simular las condiciones de prueba de prefalla, falla y posfalla. Para simular los dos devanados se utilizará la configuración de 6 corrientes. Ahora bien, si nosotros pasamos a los ajustes de la diferencial dentro del relevador, nosotros deberemos de proporcionar estos valores. Estos valores que ya los comenté en slides anteriores, en los cuales cómo se debe de calcular la corriente de operación o cada una de las pendientes. Generalmente, un valor típico que siempre es ajustado en la diferencial de transformadores, 0.3. 0.3 ya sea en por unidad, recordemos que ciertos relevadores manejan los valores en por unidad, o estarán manejando los valores en valores secundarios. Entonces, favor de considerar eso. Dentro de este relevador ajustamos el 0.3. Y bien, lo siguiente que debemos de realizar es un cálculo del CTTAP. ¿Qué es el CTTAP? Para poder conocer el valor, tendremos que utilizar los MVAs, que es del transformador. Tendremos que darle los valores de línea a línea de voltaje y tendremos que darle la relación de los TCs del devanado. Por lo cual nosotros, al generar esta fórmula, estaremos conociendo cuál es el CTTAP del devanado 1 y el CTTAP del devanado 2. Ahora bien, para poder conocer cuál es el cálculo del mínimo de pick-up, tendremos que utilizar el ajuste de la 87T, es decir, 0.3, y estarlo multiplicando por el CTTAP que nosotros tenemos. Con lo cual tenemos diferentes valores para devanado 1 y devanado 2. Ahora bien, nosotros lo que podemos hacer dentro del software es importar los ajustes. Estos ajustes que existen dentro del relevador, tú los puedes salvar en un archivo propietario que es prácticamente del software con su propia extensión, y nosotros lo que estaremos haciendo es importar estos ajustes para poder tenerlos dentro del software. Podremos realizar las pruebas al devanado 1. El devanado 1 tendrá las corrientes en rampa hasta detectar el pico y el devanado 2 permanecerá en 0 amperes. Ahora bien, ¿por qué utilizar la rampa para poder realizar las pruebas de pico? Porque nosotros sabemos perfectamente que vamos a ir de un valor menor hacia un valor mayor y estaremos inyectando esta rampa en pasos de tiempo en los cuales vamos a incrementar este valor hasta que el relevador detecte la operación y poder detectar el pico. Los resultados que tenemos es prácticamente el punto 560 amperes que es detectado. Posteriormente tenemos las pruebas al devanado 2. Dentro del devanado 1 permanecerán en 0 amperes, y del devanado 2 tendremos corrientes en rampa hasta detectar el pico. ¿Qué es lo importante aquí que nosotros tenemos? Lo que debemos de considerar es que al importar los ajustes del relevador, nosotros podemos empezar a utilizar esa información para poderla mandar llamar en cualquier punto del software para poder evitar estar tecleando los valores
y así una vez que tú importes los ajustes, puedas generar esos valores automáticamente. Existe una correlación de la información. Si te das cuenta, tiene el 1.4, estaremos detectando los resultados del devanado 2. Ahora bien, para la protección diferencial, lo que nosotros debemos de hacer es crear una función diferencial dentro del software. Dentro del ajuste que nosotros observamos al principio, podemos empezar a observar que debemos de empezar a meter estos datos dentro del software de pruebas. Tendremos el pickup y el retraso en el cual pueda existir dentro de la función que ustedes seleccionaron. Y nosotros vamos a empezar a generar estos valores. Tendremos el porcentaje de la pendiente 1, pendiente 2 y el punto de quiebre, y esta información la estaremos llevando para poder generar la pendiente que está de acuerdo a los ajustes del relevador. Entonces, si nosotros sacamos que dentro de Beckwith, ¿cuál es la fórmula para poder calcular la corriente de restricción? Esta fórmula es la que nosotros tendremos que seleccionar dentro del software para poder darle parametrización y poder seleccionar los correos que consideramos son los adecuados y realizar las pruebas. Nosotros generamos el CTTAP, que es un valor que conocemos bajo la fórmula que presenté anteriormente, 1.87, 469, y estos serán los valores que nosotros estaremos sometiendo dentro del software. De igual manera, muy importante, la conexión del transformador. ¿Cuál es la conexión que nosotros vamos a tener para que dentro de esta conexión que tú tengas, la puedas llevar al software de pruebas y puedas conocer cómo es la curva y cómo se va a comportar las pruebas? La compensación del ángulo y fase en algunos manuales aparece, en el cual te dice que bajo el estándar IEC, cuál es la conexión o la descripción, cómo es el estándar de conexión de Beckwith y cómo es que la puedes utilizar para poder personalizarla o empezar a tener el valor de cada uno de los ajustes. Cuando tú empiezas a hacer las pruebas de pendiente 1 y 2, una vez que creaste la función diferencial, podrás observar que yo tengo 4 puntos, que es prácticamente uno cercano al pickup. Posteriormente tendré otro en el primer punto de quiebre, tendré otro en el segundo punto de quiebre y uno más alto para poder revisar que la operación exista. Estos valores tú los puedes sugerir dando doble clic en la pendiente o ingresando el valor de prueba que tú desees. ¿Cuáles son los cálculos de falla? Bueno, cuando una vez que tú metiste los datos, aparecerán los cálculos de falla que tendrás aquí y también podrás generar cuál es el máximo de corriente que deseas ingresar, cuál va a ser la carga de prefalla en la corriente que puedas ingresar y algunas otras características para poder realizar las pruebas. Cuando tú estás dentro de los puntos a probar, podrás seleccionar uno de los puntos, darle clic en mostrar los fasores y al mostrar los fasores tú verás cómo es el punto que seleccionaste, el diagrama fasorial. Esto te ayuda porque dentro de las corrientes podrás visualizar la magnitud, el ángulo, tanto del devanado 1 como el devanado 2, para que si tú tienes un poco más de experiencia en las pruebas de transformador, puedas ver cuáles son los valores y ángulos que existen en ese punto en específico que se va a realizar la prueba. Una vez que se realiza la prueba, si te das cuenta, existe la pendiente y esta misma pendiente es la que existe en el lado del software. Si nosotros seleccionamos, déjenme ver si puedo generar. He generado un pequeño video en el cual tú observarás cómo en el video se empieza a ejecutar la prueba en el primer punto y a lo mejor por la resolución o por el tamaño no se podrá observar, pero empieza aquí a aprender un punto que es el primer punto del cual yo estoy simulando y el que estoy ejecutando dentro de la pendiente. Una vez que está haciendo la búsqueda, la marca como paso y posteriormente pasará al siguiente punto que deberá de aparecer aquí prácticamente. Ahí está. Está buscando el punto, está acentuando en cuál es
valor exacto para detectar el punto de la curva. Y una vez que la detecte, empezará a aumentar un poco la corriente hasta que el relevador dispare. Selecciona qué ha pasado. Se mueve al tercer punto. Este tercer punto estará determinado aquí. Podrás observar que empieza poco a poco a acercarse a la pendiente y realizar las pruebas que se tienen. Tenemos las fases trifásicas, estamos realizando las pruebas. Entonces, esto te ayuda bastante porque una vez conociendo cómo se comporta la pendiente o cómo es que funciona o se construye la pendiente, tú estarás prácticamente sabiendo que la misma pendiente que construiste dentro de tu software del equipo de pruebas es la misma pendiente que existe aquí y podrás estar seguro que todos los puntos coinciden con lo que existe dentro del relevador. Bien. Una vez que terminó, se tienen las pruebas. El resultado es que obviamente tienes las fallas en las tres fases y aquí está tu pendiente que has probado y con los resultados satisfactorios. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tú tienes que ajustar el bloqueo por el segundo armónico o probar el segundo armónico? Dentro del relevador existe la configuración en la cual tendremos la restricción del 15%, está habilitado. Tendremos que ir al software y mencionar que está dentro del valor del 15% y dar la parametrización necesaria. ¿Qué es lo que vas a poder visualizar dentro de los resultados del segundo armónico? Podrás visualizar que es el armónico, el valor al 15%, te dirá que es el armónico del orden segundo, porque es prácticamente sobre el segundo, sobre la fundamental, estamos sobre el segundo armónico, y empezará la gráfica en la cual tú podrás visualizar la información que es al 15% y el segundo armónico estuvo presente para hacer las pruebas. Si te das cuenta, las pruebas del relevador de transformador en el Beckwith no son muchas, son nada más 9 pasos, incluyendo obviamente la documentación que tú necesites para poder realizar las pruebas a cada una de ellas. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros nos movemos a probar un relevador electromecánico? En este ejemplo yo traigo un General Electric STD de 2 devanados. Bien, al no existir información como ajustes, lo que nosotros vamos a obtener es prácticamente una placa de datos. Esta placa de datos que vamos a ingresar dentro del software, vamos a ingresar ciertos valores que tú puedes meter, es decir, no forzosamente debe de existir la importación de ajustes, tú puedes ingresar automáticamente o manualmente los valores de los ajustes y empezar a crear tu protección diferencial. ¿Qué es esto? Que prácticamente en la función que deberás de crear, tendrás que seleccionar 25% de la inclinación de la pendiente en el General Electric. Tendrás que ir a cuál es el relevador, la configuración monofásico, en el sentido de que es una sola de las fases, sus 2 devanados. Seleccionarás sus ajustes de los 3.5, 4.2. Recuerda esto, voy a regresar un poquito a las diapositivas. 3.5 y 4.2, que vienen siendo los tabs de devanado 1 y de devanado 2. Por eso menciono que es muy importante en ocasiones el tener la importación de los ajustes, porque esto te ayuda a que simplemente tengas que editar la fórmula y cuando tú nuevamente cambies ese valor de 3.5, automáticamente en todo el software donde hayas dado esa corresponsabilidad o fórmula dada de alta, se va a actualizar la información. Bien, con lo cual podemos pasar a la prueba del devanado 1. Ahora, si te das cuenta, dentro de esta prueba del devanado 1, yo ya no estoy utilizando una rampa lineal ascendente. Estoy utilizando una búsqueda binaria del punto. ¿Por qué? Porque recordemos que hay ciertos relevadores que no aguantan tanta inyección bajo mucho tiempo. Puedes quemar la bobina o puedas quemar las terminales. Entonces, para evitar esto, dentro de los relevadores electromecánicos, nosotros debemos de considerar un binary search, es decir, una búsqueda de binario, en el cual será una prueba como de pulsos para poder detectar dentro del primer pulso estamos cercanos a la pendiente, segundo pulso más arriba de la pendiente, pulso acercándose a la pendiente y empezaremos a generar una rampa para poder detectar en qué momento es que se está generando el disparo en el relevador. Una vez que tenemos las pruebas del devanado 1, podremos pasar a las pruebas del devanado 2.
Con esto, nosotros podemos seleccionar la función de protección, que es la función que nosotros creamos de acuerdo a prácticamente la fórmula de la corriente de restricción, los valores de la diferencial de transformador y el cálculo de las fallas. Es decir, cuáles son los valores que nosotros vamos a estar utilizando para poder generar esta simulación de las pruebas. Una vez que tenemos los puntos de prueba de la pendiente, seleccioné 3, al 2, 5 y al 8 de la corriente de restricción. Y una vez que tenemos los 3 puntos, empezarás a ejecutarla. Ahora bien, ¿qué es una de las ventajas dentro del software? El generar una función dinámica, que lo consideramos así, es que tú vas a poder realizar las pruebas fase A, si en caso de que este relevador esté considerado para electromecánico solamente de una de las fases, vas a estar generando para fase A. Pero también si tú tienes en otro de tus conexiones para otro relevador electromecánico para la fase B, también podrás seleccionar que se genere las pruebas en la fase B y así sucesivamente también para la fase C. Si te das cuenta, están los 3 puntos que han pasado satisfactoriamente, cuál es el mínimo y el máximo de tolerancia que vamos a poder visualizar. Ahora bien, dentro de los puntos de prueba, así como en el relevador Beckwith, le diste clic en mostrar los fasores, aquí de igual manera vas a poder visualizar los fasores y podrás visualizar en la parte de los electromecánicos cómo es los valores que vas a tener, tanto valores primarios como valores secundarios, y cómo es que la corriente de restricción versus la corriente de diferencial existe en cada uno de estos puntos que tienes de tus pruebas. Entonces, esto te ayuda bastante para poder entender cómo es que se realizaron las pruebas. Ahora bien, prueba del segundo armónico dentro del relevador electromecánico. La prueba del segundo armónico, de igual manera, estamos ahora intentando decir que es al 25%, perdón, valor al 20% del armónico. Y nosotros lo que vamos a poder realizar es, con el uso del equipo de prueba, el equipo de prueba tiene una funcionalidad que puede registrar las señales que están simulándose o que se están recibiendo dentro de las entradas. Lo que vas a visualizar es esto, un registro de la señal del armónico, cómo es que el armónico se empieza a generar, y esto es lo que tú vas a poder utilizar para poderlo exportar o llevarlo a tu registro de resultados y poder sustentar que en tu registro de resultados existió la prueba de bloqueo o segundo armónico y que existe el resultado. Orden segundo, magnitud 22.8, y aquí está prácticamente el panel de resultados para el segundo armónico. Ahora bien, hemos tocado el Beckwith, hemos tocado el electromecánico. Vamos a pasar por último a un relevador también microprocesado, que es el Schweizer 787. De igual manera, es de doble pendiente. ¿Y cuál es la aplicación que se tiene comúnmente? Es aplicación delta estrella, devanado 1, devanado 2. Quiero que observes que dentro del relevador, ellos mismos se considera a que puedas hacer la conexión en estrella, tanto en la parte de alta como en el de bajo, en el secundario, para que puedas hacer la compensación interna. Ahora bien, la conexión, esta es la conexión que estaremos utilizando para hacer el relevador. Un diagrama más gráfico en el cual podrás visualizar cómo es la conexión. Si te das cuenta, estoy utilizando el primer juego de corrientes para el devanado de 1 y el segundo juego de corrientes para el devanado 2. Tendremos un contacto de entrada para poder detectar el disparo. Algo muy importante que también deberíamos de realizar es la prueba de cableado o prueba de medición. En ocasiones, el estar conectando los cables podemos combinar o cambiar las fases. Entonces, esto nos ayuda bastante a que cuando nosotros ejecutemos la prueba, poder verificar que la fase A corresponda a la fase A, fase B, fase C, y cada uno de sus devanados, y poder tener esta prueba para confirmar la correcta funcionalidad. Es un relevador microprocesado. Al tener software, al tener prácticamente un software integrado, nosotros vamos a poder importar los ajustes. Importar los ajustes en la extensión que nosotros mencionamos, que pueda ser propietaria, o que existen ciertas extensiones homogéneas, como puede ser el delimitado por coma, que es un Excel prácticamente. En este caso, Cell genera
puede hacer un XLS delimitado por coma, un TXT, que es prácticamente del accelerator que tú estás teniendo, lo que generas cuando estás trabajando con el relevador es prácticamente un TXT. Si estás dentro del ámbito de accelerator y tienes tu base de datos de los relevadores, generas un RDB, que puede incluir diferentes relevadores. Entonces, una vez que leemos estos ajustes, nosotros los vamos a mandar llamar dentro del software y estas variables que nosotros estamos teniendo, tanto en los ajustes globales como en los de grupo 1, son los ajustes que nosotros vamos a poder mandar llamar a la creación de nuestro plan para probar la diferencial. Una vez que generamos nuevamente la función de protección, vuelvo a recalcar, hay que generar la función de protección. Estamos seleccionando la diferencial. De igual manera, tenemos que seleccionar que esto va a ser un genérico de acuerdo a la corriente de restricción versus la corriente de diferencial. Ponemos en la manufactura, que es de la marca del relevador. Recordemos cómo es que se compone la pendiente. Y empezaremos a generar cuáles son los valores que nosotros debemos de considerar para poder crear la pendiente. Bien, tenemos los 6, el ajuste de restricción de la pendiente 1 con su 25%, que nos está diciendo aquí el porcentaje, 25%, y estamos metiendo el valor de la primera pendiente. Y de igual manera tenemos de la segunda pendiente, que es el 50%, estaremos ingresando este valor. Una vez que tenemos estos valores, iremos a seleccionar o detectar cuál es la curva característica que se ha formado. La curva característica está aquí y de acuerdo a el manual tú podrás corroborar cómo es que se tiene. Ahora bien, actualizando la información. ¿A qué me refiero actualizando la información? Estos valores, si te das cuenta, dice devanado 2 amperes secundarios. Yo tengo el espacio para, en mi software, poder generar cuál es el devanado 2, los amperes secundarios de mi tap. Entonces, este valor, si tú importaste los ajustes del relevador, lo único que tendrás que meter es el word bit, o prácticamente el ajuste en el cual voy a regresar un poco las diapositivas para que ustedes puedan caer en cuenta que esta variable que yo estoy mandando llamar es prácticamente la variable que yo estoy poniendo en cada uno de los puntos. Por ejemplo, aquí, todos estos valores vienen de la variable que se generó al importar los ajustes. Esto me ayuda bastante porque prácticamente estoy reduciendo tiempo, que tiempo es dinero, y que obviamente esto te puede ayudar a que en cualquier momento cambies de relevador de transformador con diferentes ajustes. Esto ya lo tienes construido. Lo único que pasa es que se actualiza la información. Ahora bien, estamos dentro de las pruebas de la diferencial. De igual manera, en esta ocasión he seleccionado 5 puntos, los cuales estos 5 puntos tú los puedes generar bajo un rango o ingresar punto por punto, o la última opción es darle doble clic a la pendiente y listo, estarás generando cuáles son los puntos a probar. Una vez que generas las pruebas, de igual manera, mostrar los fasores que están envueltos dentro de este punto de prueba y podrás visualizar cuáles son la magnitud y ángulo que se genera tanto desde el devanado 1 como en el devanado 2. Una vez que tienes la visualización, puedes irte a los resultados, confirmar que has hecho las pruebas de pick-up y generó un video, que es prácticamente la diferencial. Nosotros nos vamos a la diferencial, tenemos seleccionado, si te das cuenta, A, B y C, trifásico. Tengo que mandar llamar la función que creé, la función de diferencial, seleccionar tus contactos, verificar tus cálculos de la falla, si son correctos, y una vez que estás en los puntos que has seleccionado para probar, seleccionarás cuáles los tipos de falla que quieres generar y estarás dándole clic en ejecutar. Al ejecutar la prueba, lo que tú podrás observar es que prácticamente en la falla de fase A son valores en tiempo real que tú tendrás y visualizarás para poder ver cómo es que se está comportando en ese momento la prueba. Una vez que haces la prueba, no me voy a tardar mucho en correrla porque generó creo que fase A, fase B, fase C, de las 3 fases y trifásica. Entonces, como puedes observar, empieza con cada uno de los puntos y empieza a realizar la evaluación. Aquí empiezas a ver el valor, cómo empieza a cambiar, 5.218, 5.222. Empieza a detectar cuál es el valor más cercano
hacia esa pendiente para poder detectar el disparo y pasamos al siguiente punto, 14.369. Estamos prácticamente en el tercer punto de prueba. Como comenté, no me voy a tardar ejecutando el video y tendrás tus resultados. Una vez que tienes tus resultados, podrás verificar que han sido satisfactorias las pruebas de la diferencial de transformador. Con lo cual podemos mencionar que son prácticamente diferentes relevadores que existen en el mercado. Beckwith, ABB, Schweizer, General Electric. Con todos ellos puedes generar pruebas diferenciales de transformador. Simplemente es conocer un poquito más el relevador, cómo es que se puede crear la tabla de la característica y una vez creada la característica puedas ejecutar las pruebas. Miguel, ejecutar las pruebas. Miguel, estoy llegando al final de mi sesión, por lo cual podremos entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, buenísimo, Marcos, muchas gracias. Sí, ahí respetando los tiempos, muy bien, muy interesante, buena cantidad de información. Tenemos sí algunas consultas, vamos a ver si podemos verlas en este momento. ¿Cuál es el criterio empleado por las diferentes marcas para el ajuste del inrush? Buena pregunta. Vamos al ajuste de inrush. Nosotros lo empezamos a generar sobre el 20% de la fundamental, que es prácticamente el valor que nosotros vamos a detectar o que deberíamos de empezar a detectar cuando se empieza a energizar el boque. Cuando tú generas este efecto de inrush, lo que nosotros deberemos de evitar hacer es disparar porque se puede detectar como si fuera una falla interna. Entonces, lo que haces es que generas sobre el 20% de la fundamental y prácticamente en mi propia experiencia yo prefiero seleccionar bloqueos de 2 por 3 fases, es decir, si en 2 de las fases se empieza a presentar el defecto, yo estoy bloqueando por completo mis 3 fases. Entonces, lo que yo consideraría es que a partir del 20% de la fundamental que nosotros empezamos a tener y un bloqueo de 2 a 3 fases sería el criterio ideal para casi todos los relevadores. A excepciones existen, sí, claro, pero prácticamente es el criterio que yo manejo. En cierta manera, existen ciertas, ¿qué se le puede llamar? Como feelings, como sentimientos a la hora de realizar las pruebas. Eso es lo que a veces llama la experiencia a poder realizar el ajuste en cada una de las situaciones. Bien, clarísimo. Una con respecto a los transformadores de corriente. ¿Cuáles serían las características a considerar del TC para la implementación de los relevadores? Buena pregunta. Sí, ¿Cuáles son? ¿Me la puedes repetir nuevamente? ¿Cuáles son las características a considerar del TC para la implementación de relevadores? Fíjate que ahí es buena pregunta, porque cuando nosotros llegamos como ingenieros de protecciones al campo, en ocasiones nos hemos detectado que la selección o las características de los TCs que tenemos están seleccionados incorrectamente. Entonces, desde mi punto de vista, primero tendremos que revisar esquemáticamente o prácticamente en la parte de puesta en servicio, cuáles son las características de ese TC, para nosotros poder determinar si ese TC nos va a hacer, de cierta manera, un poco de ruido a la hora de realizar las pruebas. Ahora bien, las características propias de los TCs, tendríamos que ver un poquito más a fondo cuál es lo que se necesita para cada uno de ellos. Bien. Clarísimo. Veamos, acá tenemos otra consulta. ¿Los relevadores tienen algoritmos o funciones para mantenimiento del transformador? ¿Se puede realizar pruebas? Ahora vamos con la primera. Sí. ¿Los relevadores tienen algoritmos o funciones para mantenimiento del trafo? Sí, algunos relevadores consideran ciertos algoritmos o funciones de protección, como pueden ser el punto caliente, que le llaman hotspot. Otro que puede ser el algoritmo de factor de envejecimiento. Y estos algoritmos corren en función de ciertos RTDs.
y que pueden RTDs que son prácticamente alambrado, que vienen con níquel, cobre o platino, que son los componentes para poder detectar obviamente estas condiciones de cómo se va comportando el transformador y poder generar una alarma, y esta alarma a nivel superior, obviamente para que sea llamado de una atención de, hey, el transformador está llegando a un punto de que se necesita ponerle atención o llegar a un punto de mantenimiento. Entonces, de que existen funciones, sí existen en ciertos relevadores con ciertos accesorios y se puede realizar. Perfecto. Muchas gracias. Con la IEC 61850, ¿se pueden realizar pruebas a relevadores de transformador? Sí, se pueden realizar, y esa es buena pregunta porque ahora que es de moda el 61850 y todo lo estamos tomando, sí se puede realizar en el sentido de que tendrás que tener una merging unit, que es prácticamente el dispositivo que convierte la parte análoga a digital por cada uno de los devanados. Tendrás las señales de corriente de alta y tendrás las señales de corriente de baja en base a las merging units. El relevador lo que tendrá que hacer es suscribirse a esa información de los sample values, el poder detectar sample values de alta y el stream del sample value de baja. Una vez que tiene la información de los sample values, el algoritmo corre normalmente como ahorita hicimos las pruebas analógicamente, va a correr de la misma manera. Simplemente que el disparo, obviamente, no será un contacto físico, sino que será un contacto, por así decirlo, digital, que es el mensaje GUS que nosotros mandaremos del relevador hacia la merging unit, que la merging unit está conectada, obviamente, hacia la parte de el interruptor. Entonces, se pueden realizar pruebas con IEC 61850 para diferenciales de transformador, sí se puede. Y el equipo de prueba está preparado para poder generar esta simulación de los sample values, para poder simular la información que se está mandando de la merging unit, y obviamente cuando tú estés haciendo las pruebas de mantenimiento, las pruebas puestas en servicio utilizando 61850, puedes utilizar el equipo de prueba que lo mencioné justamente o que puse la fotografía en mis diapositivas. Bien, muchas gracias. Tenemos ya un par más, o no sé si tenemos tiempo para ver las últimas. Con respecto a la diferencial de transformador, ¿cuál sería el tiempo máximo que los relevadores deberían bloquear la diferencial de transformador por presencia de corrientes de inrush o de sobreexcitación? ¿Se entiende? Segunda, quinta, séptima armónica. Sí, mientras esté presente la función de inrush, deberemos nosotros de considerar, por ejemplo, para el inrush deberemos de considerar, y ahorita se me está yendo de la mente el tiempo de ajuste típico, pero bueno, lo que voy es, el ajuste lo que tú haces es bloqueas cuando existe una mayor aportación de inrush, porque recordemos que existe inrush en el sistema, sí, claro, fallas externas te genera inrush, cualquier condición te genera así el inrush, pero prácticamente tendrás que darle un pequeño delay porque ese inrush puede ser ya propio del sistema. Entonces tú tendrás que darle ese pequeño retraso para que puedas generar que ya no esté bloqueado ese elemento de protección. Te soy sincero, ahorita no me viene a la mente cuál es el ajuste típico que nosotros estamos utilizando. No hay problema. De todas formas, siempre como recordatorio a todos los participantes, las preguntas las vamos a ver por email en caso que requiera más detalles. Sí, claro. Tengo una más con respecto al software, que es lo que vimos al último, al Protection Suite. Si bien no hablaste mucho detalle con respecto al Protection Suite, pero tal vez podamos ver esta pregunta. ¿Cuántos estados puedo crear en la simulación de estados? Te soy sincero, hemos llegado hasta 573 estados, dando clic en agregar, 573 estados hemos podido crear, y nada más porque nos cansamos ya de agregar estados, pero son 573, yo te puedo decir, porque yo lo he hecho, 573 estados que puedes agregar. Bien. Buenísimo. Y creo que no sé si se veía ahí en las pantallas del software. El software existe obviamente en español.
Sí, claro, existen en español, portugués, chino y en inglés. Francés creo que también. Genial, con español y portugués para Latinoamérica, más que suficiente. Excelente. Buenísimo. Muchísimas gracias, Marcos. Por mi lado,